7 de la mañana, 51 minutos. Los gobernadores de Bolívar, Antioquia y Santander hicieron un llamado urgente al gobierno nacional para que atienda la crisis de seguridad en el Magdalena Medio por cuenta de la disputa territorial entre grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Para hablar de este tema nos conectamos a esta hora con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz. Gobernador, gracias por estar con nosotros a esta hora aquí en Noticias Caracol y hablemos de ese llamado que no es nuevo. En realidad ustedes ya han tenido, incluso en bloque como gobernadores, esa petición al gobierno nacional de atender esa crisis en seguridad. ¿Qué están necesitando urgentemente frente a este nuevo llamado? ¿Y cómo reciben ustedes la respuesta por parte del gobierno nacional, especialmente del presidente Gustavo Petro? Bueno, el llamado es a que se tomen acciones concretas en Barrancabermeja y el Magdalena Medio para evitar que esto se nos convierta en un catatumbo. Allá tenemos grupos armados organizados como el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, que han venido en las áreas rurales, tanto de Antioquia, sur de Bolívar, como de Santander, en unas confrontaciones que pueden generar desplazamientos y una crisis humanitaria. Y en el caso de Barrancabermeja, los homicidios se han doblado, más del 100% de aumento. ¿Qué le pedimos concretamente al presidente de la República? Que lidere un consejo de seguridad en Barrancabermeja para que revisemos qué acciones se deben tomar y ojalá se tenga o se establezca el inicio de una operación militar sostenida, conjunta y coordinada para que podamos nosotros darle respuesta a los ciudadanos. Hay mucha preocupación, hay mucho temor y se requiere esa acción inmediata por parte del Ministerio de Defensa Nacional y del Gobierno Nacional. Sí, gobernador, hace unos días lo escuchaba usted muy preocupado por la situación en Barrancabermeja, sobre todo por la presencia y el aumento de disidencias de las FARC. ¿Qué información de inteligencia usted tiene? ¿Qué grupos o qué estructuras están creciendo puntualmente en esta zona de su departamento? Nicolás, tenemos el Clan del Golfo con una estructura armada grande al norte de Puerto Wilches, la hemos venido denunciando. Tenemos a el ELN con milicias en Barrancabermeja, con una estructura armada en Yondó, donde hay otra estructura armada del Clan del Golfo con una gran probabilidad de entrar en una confrontación entre estos dos grupos de bandidos, lo que generaría una crisis humanitaria y una lucha de grupos dedicados al microtráfico, de bandidos dedicados al microtráfico en Barrancabermeja. Están los de Marihuano, están los búcaros, y estos grupos pues han venido generando una confrontación por el control del territorio, el control del microtráfico, doblando los homicidios, un aumento de más del 100% de los homicidios en Barrancabermeja. Es una situación crítica que requiere acciones concretas y soluciones concretas que no dan espera. Muy crítica, sin duda, gobernador. Estaba acá leyendo un trino del presidente Gustavo Petro que en la respuesta al clamor de los gobernadores que comparten esa subregión del Magdalena Medio propone crear un departamento para combatir así el paramilitarismo que ha golpeado a la subregión por tanto tiempo. ¿Cómo cree usted que podría ayudar esto a controlar la situación de orden público, que se cree un departamento? Primero, los santandereanos no están de acuerdo con eso, eso ya está más que claro. Segundo, no nos podemos dejar desviar de la situación de lo importante que es en este momento, llevarle soluciones concretas a los habitantes del Magdalena Medio y de Barrancabermeja. En ese trino que tú mencionas, Alejandra, también habla el presidente que no hay que gobernar desde las alturas andinas. De acuerdo, yo siempre he sostenido nada reemplaza la percepción directa. Por eso nosotros fuimos a Barrancabermeja, hicimos esa reunión con los gobernadores en Barrancabermeja. Yo creo que, de acuerdo a lo que me dicen los habitantes de Barranca, Gobernación, el gobernador es uno de los que más ha visitado Barrancabermeja. Permanentemente voy allá. Nosotros no estamos gobernando desde Bucaramanga ni desde Cartagena, estamos en el territorio y eso fue lo que hicimos. Entonces, hacemos ese llamado respetuoso para que tomen las medidas en forma rápida para atender la situación en el Magdalena Medio antes de que esto se nos convierta en un catatumbo. General, sin duda alguna la fuerza pública solamente
no hace nada. Usted ha dicho en reiteradas oportunidades, se necesitan también proyectos de inversión social para darle oportunidades reales a la gente, pero ¿cómo está la presencia de la fuerza pública hoy en esa subregión? Bueno, dos preguntas me hace Alejandra. Primero, mi concepto de seguridad, el que quedó en el Plan Departamental de Desarrollo, se denomina seguridad multidimensional. Es decir, que no es solo lo militar y policial, sino que incluye otros factores que también tienen que ver con la seguridad. Las vías terciarias y secundarias, las escuelas, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Por ejemplo, esta gobernación va a ser la inversión en seguridad más grande de los últimos años, con el CEGES, por ejemplo, para el área metropolitana de Bucaramanga, y con lo que yo llamo los CIMBRI, los Centros Integrados de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata para el área rural. Estamos en ese proceso y también queremos hacer una gran inversión en lo social. Por eso le decimos al presidente de la República que el Consejo de Seguridad sea un consejo de seguridad multidimensional, es decir, miramos lo militar, pero también que revisemos el problema del hospital de Barrancabermeja, el problema del agua del Llanito, el problema del tratamiento de aguas residuales en Barrancabermeja, el problema de las ciénagas que están contaminadas en Barrancabermeja, para que demos soluciones en todos los aspectos. Lo urgente en este momento es que se haga una operación militar sostenida, conjunta, coordinada en el Magdalena Medio. ¿Hay presencia de la fuerza pública? Sí la hay. Allá decía el general que fue a representar a la fuerza pública que los soldados hacían un gran esfuerzo y los policías, nosotros lo reconocemos, pero la gente no quiere escuchar eso, la gente quiere escuchar cómo se va a combatir el crimen, cuál va a ser la operación militar que se va a realizar, porque la sola presencia de la policía y del ejército no soluciona el problema. Si no hay un mando unificado, si no hay una operación con unos objetivos, unas metas, unas fases, unos objetivos en el terreno y en cuanto a la captura de cabecillas. Eso es lo que está esperando la comunidad y es lo que nosotros estamos transmitiendo al gobierno nacional como nos corresponde, como dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que los gobernadores son los articuladores, coordinadores para el manejo del orden público y el desarrollo económico entre el gobierno nacional y los territorios. Esa función la estamos cumpliendo con estas acciones que estamos iniciando en el área del Magdalena Medio. Gobernador, y le pregunto por el nuevo ministro de Defensa. Un militar vuelve a esta cartera después de más de 30 años. Le pregunto si usted ya tuvo la posibilidad de hablar de esta delicada situación de orden público en el Magdalena Medio y adicionalmente, pues usted cómo ve para su región que un militar vuelva a ser ministro de Defensa. Bueno, pues primero no es activo, ya se retiró, es decir, es un civil que fue o llegó a general de la República de la Fuerza Aérea Colombiana. Esperamos que venga con toda la disposición para que se realicen las operaciones ofensivas que necesitamos. La gente de Barranca ya está cansada de escuchar que se diga que todo está bien cuando lo que el pueblo siente es que hay muertos, que hay extorsión, que hay combates entre ilegales, como lo dijo la misma Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que uno espera, independientemente de que sea general retirado o que sea civil, es que dé las políticas y los lineamientos para que se hagan las operaciones ofensivas que se requieren para el control del territorio y para darle tranquilidad a los habitantes del Magdalena Medio. Gobernador, muchas gracias por estos minutos. Gracias.